Ahora recuerdo aquella cantata que compuse en Weimar que titulé El tiempo de Dios es siempre el tiempo mejor, y aquella parte que tomaba las palabras del Señor al rey Ezequías. Pon tu casa en orden, pues tú morirás y no vivirás. Ya apenas me queda nada, me abandonan las fuerzas, pierdo la vista a pesar de todos los médicos del mundo, me rodean las sombras, pero aunque ande en el valle de sombra profunda, no temo nada malo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado son las cosas que me consuelan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados herbosos me hace recostar, me conduce por descansaderos donde abunda el agua, refresca mi alma, me guía por los senderos de la justicia por causa de su nombre. Yo he sido hijo y padre de grandes músicos. He hecho mi trabajo con fervor, como si fuera siempre para Dios y para la mayor gloria suya. Ahora por fin llega el final, y todos me lo arrojan a la cara. Mis patronos que menean la cabeza, mis propios hijos que se me sacuden cuando hice tanto por ellos. He vuelto hace poco de un viaje. Sí, he ido a la corte de Federico el Grande, donde trabaja mi hijo Carlos Felipe. ¿Sabéis cómo me recibió el rey? ¿Cómo me presentó a sus cortesanos? Dijo: caballeros, he aquí al viejo Bach. Y todos me aplaudieron, y yo hice una reverencia de humildad. Pero por dentro me rebelaba. Sí, porque sabía que de aquel modo se me estaba despreciando. Aquí está este viejo portador de una música caduca y anticuada. Sí, mi música no alcanza ya los nuevos gustos afrancesados. Mi música se va hundiendo en el olvido, como yo mismo. Pero mi música no es mía. Mi música era el fruto del esfuerzo más vigoroso, arrancada con sudor y sangre a los instrumentos, a la naturaleza humana y a la naturaleza divina. Si mi música es un don, es porque siempre la entrega Dios al trabajo denodado y sincero. Así se lo decía yo siempre a mis alumnos: trabajad tan bien como yo y conseguiréis lo mismo que yo. Y lo creo firmemente, porque todo lo conseguí siempre gracias a mi duro trabajo y a mi confianza en Dios. Y al Señor dediqué siempre mis obras, lo expusiera claramente o no. Por ejemplo, en mi visita al rey Federico me esforcé en componer una obra sobre una melodía que él mismo propuso, y la titulé La ofrenda musical. Aunque él la recibiera y la apreciara de una u otra forma, esa obra, como toda mi música, está ofrecida a toda la humanidad y a su creador, porque ¿qué es el hombre sino una pobre criatura a merced de tantísimas contingencias contra las que nada puede sino aspirar a la misericordia divina? Y tanto más cuando, como yo, ve de cerca su final. Os contaré un poquito mi vida, y no os desesperéis, seré breve. Nací entre instrumentos y música. Desde el vientre de mi madre, la música me arrullaba antes que la voz de los hombres, y ya siempre para mí era como un lenguaje divino que llegaba directamente al corazón, que me calmaba y me consolaba, porque bien joven empecé a sufrir los más duros zarpazos de la vida. Con 10 años quedé huérfano de padre y madre. Así perdí tan pronto no solo a mi querido progenitor, un buen músico cortesano, sino a mi primer maestro. Tuve que suplicar a mi hermano Johann Christoph que me acogiera en su casa de Ohrdruf. Al principio todo fue bien. Mi hermano era también músico, discípulo de Pachelbel y organista de la iglesia de San Miguel. Pero mi cuñada parecía tener bastante con las responsabilidades propias, pues ya vino al mundo su tercer hijo, y no pude permanecer mucho más entre ellos. Sin dinero y hambriento hice viaje hasta Luneburgo, y allí, exponiendo mis buenas dotes musicales, pude ingresar en la escuela de San Miguel, como cantor del coro. De entonces recuerdo a uno de mis más queridos maestros, a Reinken, a quien tuve el gusto de ofrecer mucho tiempo después un recital de órgano en Hamburgo, en su propio órgano.
y pude comprobar cuánto le agradé y cuánto agradeció el maestro comprobar que sus esfuerzos conmigo no fueron en vano. Desde Luneburgo comenzó mi larga experiencia con el rey de los instrumentos, el órgano, ese prodigio de inspiración divina con el que los hombres hemos elevado tantas oraciones, súplicas y alabanzas a las alturas en forma de música a través de sus cientos de tubos dirigidos hacia el cielo. Precisamente el órgano me facilitó mi primer puesto como músico profesional en la iglesia de San Jacobo de Sangerhausen, pero un nuevo revés de fortuna quiso que un recomendado del duque de Sajonia me arrebatara el puesto. No me vine abajo, sino que seguí empeñándome en buscar suerte ahora en Weimar y después en Arnstadt, donde tengo un recital en su nuevo órgano, y por fin tuve trabajo seguro y un magnífico instrumento a estrenar y para mí solo. Por entonces pude viajar a Lübeck para escuchar al gran maestro Buxtehude en la iglesia de Santa María, en sus afamadas músicas vespertinas. Con qué placer he recordado siempre aquel tiempo y aquellas experiencias. Yo, que nunca había tenido nada, disponía ya para mí de todo cuanto deseaba y necesitaba, y tenía todo el tiempo por delante y grandes ideas inflamándome el corazón. Cada gran música que escuchaba despertaba en mí torrentes de inspiración. La música surgía de mí como su fruto más natural, y empecé a componer, primero para órgano, tocatas, fantasías, corales, preludios, y luego cantatas para el culto luterano. Hasta apreciaron tanto mi cantata 71 que la imprimieron para que fuera recordada y repuesta en adelante. Me faltaba tiempo para escribir cuanto surgía de mi cabeza, de mi alma juvenil. Pero una vez más, la insidia y la estupidez que no descansan me rodearon. Tanto en Arnstadt como poco después en Mulhausen, las autoridades demasiado conservadoras renegaban de mi música demasiado atrevida y poco piadosa. No comprendían todo el ansia y el gozo que en ella se reflejaban. No podían entenderlo ni sufrirlo, y yo mismo puse fin a aquella etapa al mismo tiempo que empezaba otra bien distinta, la matrimonial, pues allí me casé con mi primera esposa, mi querida María Bárbara. Bueno, me enteré de que el hermano de mi anterior patrón en Weimar, el príncipe Guillermo Ernesto, apreciaba la buena música. Le envié unas composiciones con la solicitud de integrarme a su capilla musical, de modo que, para mi satisfacción, recibí respuesta positiva. Y allí comencé también como organista de corte y violinista eventual. Poco después se me concedió el puesto de compositor de conciertos para las celebraciones de importancia en la corte. Allí aprendí mucho y pude desarrollar muchas de las cualidades innatas que necesitaban solo el ambiente apropiado para que florecieran. Pero el tiempo pasaba y ya me pesaba el sometimiento a demasiados criterios de demasiados superiores y ya ambicionaba alcanzar el puesto de maestro de capilla, para el que yo me veía más que capacitado, y eso se me negaba en Weimar. Así que acepté ese cargo en Köthen, donde me acogió magníficamente el príncipe Leopoldo, buen cantante y clavecinista, que me alentó a componer mi primer libro del clave bien temperado. Pero antes de eso, la adversidad en forma de autoritarismo vino a visitarme de nuevo. Al príncipe Guillermo Ernesto no le agradó nada mi decisión, ni que se hubiera enterado él, el último, de mi marcha a Köthen. Y así por las buenas me castigó con la mayor dureza. Me tuvo un mes encerrado en la prisión del castillo, sin compadecerse de la mujer y los 4 hijos que me esperaban afuera desconsolados. Pero así eran entonces las cosas. Un músico no era más que un lacayo al que no se estimaba mucho más que a un cochero o a un cocinero. Cumplido el mes, casándose el príncipe y no deseando verme más, permitió que me fuera enseguida para Köthen. Y allí, como ya decía, pasé quizá la época más feliz de mi vida, junto a un buen patrón que amaba y entendía la música, que apreciaba y alentaba mis composiciones, que quiso ser padrino de mi último hijo y se comportó siempre como un amigo, más que como un patrón. Sin embargo, las desgracias, como las acechanzas del maligno, no dejaban de cercarnos. Perdí a 2 de mis hijos y finalmente también mi esposa falleció allí mismo en Köthen, estando yo ausente porque había ido a comprar unos instrumentos a Berlín. Y claro,
hube de buscar nueva mujer que se hiciera cargo de la casa y de los niños, cosa no fácil, pero el Señor, que tampoco abandona, me bendijo una vez más con mi queridísima esposa Ana Magdalena, quien aceptó mi petición con toda naturalidad, una gran cantante que admiraba mi música y amó mucho más a su compositor, que fue la mejor compañera y ayudante, y que me dio nada menos que 13 hijos. Así fue. Me acuerdo que me decía: qué pena que no tuvimos ningún obstáculo para casarnos, para que nuestro casamiento hubiera sido tan apasionado como los de las novelas. Y quizá nuestro casamiento fue sencillo y vulgar, pero la pasión no faltó en nuestro matrimonio, ya digo, 13 hijos. Y siempre la pasión por la buena música. Ya sabéis que le dediqué un álbum de clave junto a todo mi amor. Y ahora sufro por ella más que por nada, porque sé que la dejaré pronto a mi pesar. ¿Y qué será de ella? Rezo porque Dios la proteja y le dé paz en este mundo frío y despiadado. ¿Dónde estaba? Ah, sí, en Goten. Pues de nuevo la adversidad. Después de tan buen entendimiento con el príncipe Leopoldo, ocurrió la boda de mi patrón con su prima Federica Enriqueta. Y esta señora era todo lo contrario de Leopoldo. Era una amusa. Despreciaba la música y combatía todas las buenas decisiones de su marido que me afectaban, especialmente escatimando el dinero que era necesario para el buen mantenimiento de la capilla musical. Así que, muy a mi pesar, y alegando lo que también era cierto, buscar un destino en el que mis hijos, que mostraban buena disposición hacia el estudio, tuvieran mayores posibilidades, incluso acudiendo a la universidad, anuncié a mi buen amigo el príncipe que había solicitado con buenas perspectivas el puesto de cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Leopoldo se contristó sinceramente y trató por un momento de convencerme de que permaneciera a su lado, diciéndome que se daba cuenta de que últimamente había abandonado un poco la capilla, pero que se proponía que las cosas fueran mejorando poco a poco, y yo le creía. Y hasta le dije que de buena gana permanecería hasta el fin de mis días a su servicio. Pero el interés mayor de los hijos me empujaba fuertemente a acudir a Leipzig, como así terminó siendo. Y tengo ese orgullo, el de haber hecho todo cuanto he podido por mis hijos, para que ellos tuvieran las posibilidades que yo ambicioné y no pude conseguir. Después he visto que ellos mismos no se dan cuenta de cuántos sacrificios afrontamos como padres, pero esto es la historia de siempre. Lo que los hijos no comprenden hasta que ellos mismos son también padres. Hasta Leipzig me había podido recrear en toda clase de música instrumental. Exploré las posibilidades de los instrumentos. Experimenté con los estilos de diversos países, Italia, Francia, Inglaterra. Desplegué toda mi creatividad en una música pura, espontánea a primera vista, pero trabajada en los más intrincados artificios hasta conseguir una apariencia de naturalidad, de verdad, y creo que muchas veces lo conseguí. En ocasiones emulando a otros maestros alemanes e italianos, otras veces perdiéndome en la fantasía de mi propia imaginación y en los caminos insospechados que toman las melodías, arrastrándonos por parajes desconocidos o apenas intuidos que de pronto nos parecen familiares, como nuevos amigos a quienes nunca habíamos conocido ni sospechado tan solo que existieran. Pero ahora en Leipzig volví a trabajar para una capilla eclesiástica. Y desde el principio me empeñé en componer, según el deseo de las autoridades, cantatas a razón de una por semana, en un ritmo agotador, pero yo me tomaba aquello con mi siempre alto y ahora creo que excesivo sentido de la responsabilidad. Por eso buscaba que cada composición fuera rotundamente nueva, que siguiera aportando alguna novedad, que fuera en sí misma una obra singular, porque no trabajaba para halagar a hombres, sino para alabar a Dios. Bien es cierto que tanto trabajo me agotaba, y menos mal que mi querida Ana Magdalena me ayudaba a copiar las partituras por las noches, pero es que además me cargaban con infinidad de tareas que nada tenían que ver con la música, como la administración económica, la supervisión de la comida y de la disciplina de los alumnos de la escuela, y hasta la enseñanza del latín. No pasó mucho hasta que se evidenciaran cada vez con más fuerza
las desavenencias con mis superiores, especialmente con el rector Johann Augusto Ernesti, enemistad que continúa hasta hoy. Sin embargo, con el tiempo empecé a conseguir una mayor libertad, y no es que no me gustara componer música eclesiástica, pero aquel esfuerzo constante me restaba el reposo y el necesario tiempo de reflexión que antes me habían hecho alumbrar mis mejores obras. Como tenía ya un buen número de cantatas y podía recurrir a otras muchas de otros compositores, hasta las de mi sobrino Johann Ludwig, escribí un memorándum para una música sacra bien organizada que me liberara un poco de un esfuerzo ya innecesario y, callando más que discutiendo, el consejo me lo otorgó. Me concentré entonces en el Collegium Musicum, con músicos universitarios y profesionales que me permitían otra vez más libertad creativa y una mayor dedicación a la música instrumental, dando unos conciertos semanales que tenían mucha aceptación. No obstante, había varias ideas que me rondaban la cabeza desde hacía tiempo. Yo necesitaba dar al mundo y ofrecer a mi Dios alguna obra grandiosa que expusiera toda mi capacidad, mi esfuerzo y mi amor al servicio de nuestro Señor. Y recordaba siempre las obras que había escuchado o estudiado en los grandes maestros italianos y alemanes. Al final decidí hacer una obra en la línea de las grandes pasiones que había compuesto Schütz, pero mi obra debía ser más ambiciosa, debía ser una obra monumental, algo nunca visto, impresionante no solo por sus recursos, sino por el resultado, por su música. Dispuse 2 orquestas con sus propios grupos de continuo, 2 coros, un coro especial de tiples y un cuarteto de voces solistas. Todos estos medios serían capaces de mostrar la mayor tragedia de la historia, el sacrificio de nuestro Señor y el acto que dio la mayor esperanza a la humanidad y la mayor gloria a Dios. Y yo, con toda humildad, quise hacer lo que podía, mejor dicho, lo que no podía dejar de hacer, una obra plena de fuerza, presentada con la máxima sinceridad y la mayor reverencia, con el mayor amor y la mayor emoción. Como pocas veces ya, un ardor juvenil como el de mis días de hartas me embargó mientras componía aquellas voces que seguían el texto divino, de donde surgía una música que le era propia, que surgía de aquellas divinas palabras con total naturalidad, como surgidas de una sacra inspiración. Y yo era entonces un simple instrumento más en las manos del Altísimo. La Pasión, según San Mateo, se representó el Viernes Santo de 1724 en la iglesia de San Nicolás, aquí en Leipzig. Fue apoteósico, como merecía nuestro Señor. Esta fue la culminación de mi carrera. Sentí una gran satisfacción, pero también una gran zozobra, pues mi entendimiento me decía que había llegado a la cúspide y desde entonces ya no quedaba más que bajar, como ha venido siendo hasta hoy. Y no me he querido negar a la realidad, lo acepté así, también con naturalidad. Sin embargo, todavía pude dar grandes obras. Poco después de la Pasión según San Mateo, estuvo inquietándome el Evangelio del discípulo amado de Jesús, el Evangelio de Juan. ¿Sería capaz de componer otra obra similar o superior? No, era imposible. Tenía que hacer simplemente algo distinto, porque el Evangelio de Juan tenía sus características propias. Era un evangelio de menor acción y de más sentimiento, donde quizá el maestro se había expresado con más cercanía y cariño a sus discípulos. Un evangelio más intimista, que requería también un tratamiento más emotivo y directo, más susurrante. Un evangelio al oído, con las palabras tal como las escuchó el agradable y joven discípulo Juan, que se recostaba sobre el pecho del maestro. Y de nuevo me enardeció de anhelo el deseo de componer una obra singular, y me empeñé y puse manos a la obra y surgió una composición menor en recursos, como debía ser, y de menor duración, pero de la misma o mayor emoción. Y creo que las dos se complementaban y completaban la epopeya mayor y más verdadera que ha contemplado la humanidad. ¿Creéis que así di por terminado mi trabajo? No. Por el mismo tiempo seguí componiendo música instrumental que también me dio mucha satisfacción,
las variaciones Goldberg, el segundo libro del clave bien temperado y el arte de la fuga, según la tradición de los grandes maestros alemanes. Y como siempre me había decantado entre estas dos escuelas, la alemana y la italiana, había un asunto que también me atraía y deseaba experimentar, siempre con la ambición de dar mayor gloria a Dios: una misa. Pero no la escuálida misa tal como había quedado la simplificación hecha por Lutero, reducida al Kyrie y al Gloria, eliminando las partes que hacían referencia al sacrificio redentor. Porque yo, sin entender o sin querer entender de disputas eclesiales, me sentía atraído por la tradición de la misa en la línea de los grandes maestros latinos como Machot, Desprez, Palestrina o Morales. Así, en un último acto de rebeldía del que siempre había sido fiel y formal cumplidor de las normas superiores, inicié la composición de la misa en si menor, y si bien es cierto que al principio solo envié aquellas dos partes, el Kyrie y el Gloria, a Federico Augusto de Polonia, más tarde la completé con el Credo, el Sanctus Benedictus y el Agnus Dei, y especialmente fijándome en los aspectos que exponen el núcleo de la fe cristiana: la encarnación, el sacrificio y la resurrección. Y quizá esta fuera la verdadera culminación de mi carrera, más que musical, vital, cuando la persona se desprende del músico para ser simple y tremendamente hombre. Y quise que fuera entonces una música sobre todo alegre, una música que adorne el encuentro de la criatura redimida con su Creador, con el Dios feliz, tal como el apóstol Pablo lo menciona al discípulo Timoteo. Así quiero verme yo mismo en este tiempo postrero, este tiempo amargo que se hace soportable tan solo por la vista del galardón después de una vida de trabajos y dedicación a Dios. No se sabe que Bach padeciera ninguna enfermedad importante hasta que en sus últimos años se manifestó una progresiva ceguera en la que le pasaban factura los muchos años de composición y copia de manuscritos musicales a la luz de las velas. Las dolorosas e inútiles operaciones a las que se sometió debieron minarle pronto la salud a sus 65 años. El 28 de julio de 1750 sufrió un infarto seguido de fiebre alta que puso fin a su vida sin que tuviera tiempo siquiera de hacer testamento. De los otros dos grandísimos músicos que nacieron con él en 1685, Händel le sobrevivió 9 años y fue enterrado en olor de multitud en la abadía de Westminster. También le ganó en fama el otro gran músico nacido el mismo año, Domenico Scarlatti, muerto en 1757 en Madrid. Sus propios hijos le superaron en fama en vida suya y durante mucho tiempo después. Bach desapareció de la memoria musical hasta que Mendelssohn lo redescubrió como uno de los 3 mayores músicos de la historia en 1829, tal como viene considerándosele desde entonces.